Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Vamos a ir al temario de la prueba de transición. Espero que estén viendo, visualizando la guía número 1, donde aparece dicho temario. Nos vamos más abajo. Recordemos que la prueba ahora se acota, ya disminuye la cantidad de preguntas respecto a la PSU. Son 60 preguntas obligatorias. Hay 5 preguntas que son experimentales. Y el tiempo de duración es de 2 horas y 20 minutos. Y se acota la cantidad de contenido, porque básicamente acá aparecen, lo principal son las bases curriculares de séptimo básico a segundo medio. Hay algunos contenidos de tercero y de cuarto medio que se van a tomar, pero son más bien pocos, ¿bien? Así que yo creo que es muy importante que ustedes se centren principalmente en los contenidos de séptimo básico a segundo medio. De hecho, el contenido que vamos a ver en esta oportunidad, bueno, se ven todos los años obviamente, pero parte de un séptimo básico que es el cálculo de porcentaje. Entonces vamos a ir al temario que está un poquito más abajo. Nosotros ya hemos tenido 2 clases anteriores y en las 2 clases anteriores lo que hemos visto es la primera unidad, por así decirlo, que vendría siendo el conjunto de los números enteros y racionales y reales. ¿Ya? Los enteros son los números positivos y negativos y los racionales son las fracciones. En esta oportunidad vamos a avanzar al siguiente tema que corresponde al cálculo de porcentaje, al concepto y el cálculo de porcentaje, y vamos a resolver problemas que involucren el porcentaje en diversos contextos. Bueno, en el porcentaje es un tema bastante importante porque siempre está presente en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos no sé, al supermercado o incluso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, los impuestos están valorizados en porcentaje. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado que vendría siendo el IVA. Cuando nosotros compramos un producto, el precio final incorpora un porcentaje que corresponde a un impuesto y ese impuesto, esa plata, esa cantidad de plata, va al Estado, ¿ya? Y el Estado a través de los impuestos puede financiar obras públicas, beneficio a la sociedad y beneficio a la sociedad, como subsidio y ese tipo de cosas. Así que el porcentaje es un tema muy importante y, y así que es muy importante también que ustedes lo comprendan, ¿bien? Así que Ok, estamos nosotros ya en nuestro segundo eslabón, que vendría siendo porcentaje. La próxima clase vamos a ver potencias, raíces y logaritmos. Vamos a ir avanzando de a poquito en el temario. De todas maneras, yo les sugiero que visiten la página de preuniversitario, perdón, Puntaje Nacional. No es preuniversitario, es Puntaje Nacional, que es una plataforma donde aparecen muchas clases y también hay mucho material eh, del cual ustedes pueden interiorizarse y pueden utilizar. Ya, vamos a nuestra guía número 3, ¿cierto? Eh, no sé si se visualiza el documento, guía 3. Que alguien me dice, por favor. ¿Se visualiza, no? se salió. Sí, ya. Vamos a volver. ¿Dónde está? Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Sí. Ya, entonces, como les decía, el aprendizaje esperado es resolver problemas que involucran el cálculo de porcentaje. Bueno, antes de comenzar es importante primero definir qué es un porcentaje, ¿verdad? Ujú. Eh, un porcentaje es un número, es una cantidad que se calcula en relación a otra cantidad. Para ser más específico, corresponde a una fracción cuyo denominador es 100. Así que lo podemos definir de la siguiente manera. Lo podemos definir como una fracción dividida en 100 partes iguales. Esto se lee a por ciento. Finalmente es una fracción. Así, por ejemplo, cuando queremos calcular, supongamos que en un colegio hay 800 alumnos, alumnos y alumnas, ya estoy hablando en plural. Y supongamos que en este colegio el 40% de los alumnos son mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres habrían en ese colegio? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es calcular una cantidad, ¿cierto? Que se calcula en relación a otra cantidad. Y esta otra cantidad vendría siendo el total, que vendría siendo 800. Y ese 800 representa mi 100%. Bien, entonces hay distintas formas de calcular porcentaje. La forma
Una forma más directa y más matemática sería multiplicando ambas cantidades. Tenemos que recordar que en la clase anterior decíamos que cuando queríamos calcular una cantidad respecto a otra cantidad, lo que hacíamos nosotros era multiplicar estas dos cantidades. Entonces, por ejemplo, 40% como fracción es 40 de 100. Eso significa 40%. Es una fracción. Significa que si el total, que es mi punto de referencia, una cantidad inicial, la divido en 100 partes iguales, yo voy a considerar solo 40 de ellas y el resto no. Entonces, cuando queremos calcular el 40% de mujeres, eh, y nuestro punto, obviamente mi punto de referencia vendría siendo los 800 alumnos y alumnas, lo que yo hago debería multiplicar estas dos cantidades. Entonces debería multiplicar la fracción 40 cienavos, que sería el 40%, multiplicado por 800. Y acá multiplicamos estas dos cantidades. 800 no es una fracción, ¿verdad? Es un número entero, pero utilizamos la siguiente identidad de que todo número dividido por 1 es igual al mismo número. Por lo tanto, el 800 lo puedo transformar a fracción dividiendo por 1. Y ahí tendría una multiplicación de dos fracciones. Y las fracciones se multiplican hacia el lado como lo veíamos en la clase anterior. Por lo tanto, me queda 40 por 800 dividido en 100 por 1, 100. Y de esa forma puedo calcular la cantidad. Puedo utilizar la calculadora, puedo multiplicarlo de arriba, después lo divido por 100, o puedo ser un poco más astuto y puedo trabajar, si no tenemos calculadora, podemos dividir y después multiplicar. 800 dividido en 100 es 8. Entonces me quedaría 40 por 8 finalmente en el resultado final. Y eso sería 8 por 4 es 32, sería 320. Entonces, esa sería la cantidad de mujeres que habrían en este colegio, si pensamos que el 40% de ellas son mujeres. Y obviamente que el resto van a ser hombres, ¿cierto? Es lo que falta para completar el 100%. Esa es una forma de calcular porcentaje. ¿Ya? También hay otra forma. Hay otra forma también, que sería utilizando una tabla. ¿Cómo sería esta tabla? En una columna ponemos el número y en el otro número ponemos el porcentaje. ¿Ya? Y primero comenzamos con nuestro punto de referencia, diciendo que 800, que serían alumnos y alumnas, representan el 100%. Y queremos calcular el 40%. Es decir, lo ponemos en la columna del porcentaje, ¿cierto? No de número, sino de porcentaje. Y ese número vendría siendo el valor desconocido, que sería el número que nos están pidiendo. Entonces acá el número desconocido se calcula multiplicando los valores cruzados, es decir, los valores que yo tengo. Nos queda 800 por 40 dividido en 100. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá. Es lo mismo que está ahí. Entonces vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Es decir, el resultado final también va a ser 320. Es una segunda forma de calcular porcentaje, ¿bien? Y es bastante útil. Yo me quedaría con esta segunda manera, porque es simple y es bastante visual, ¿bien? Pero siempre recordando que ahí está el concepto matemático detrás, que es la primera manera. Hay una tercera forma de calcular porcentaje, que primero sería dividiendo la cantidad por 100 para calcular el 1%, es decir, el total 800, yo lo divido en 100 partes iguales para calcular el 1%, para calcular la cantidad que representa el 1%. Entonces sería 800 dividido en 100. Y eso sería igual a 8. Significa que 8 representa mi 1%. Y como me están diciendo que el 40% son mujeres, yo calculo, multiplico 8 por 40. Y llego al total, que sería 320. Ahí, bueno, acá tenemos una tercera forma de calcular el porcentaje. Bien, entonces tenemos estas tres formas de calcular el porcentaje. Primero, utilizando el concepto matemático de calcular una cantidad respecto a otra, tenemos el valor, la tabla, ¿cierto? Donde ponemos número y porcentaje en forma ordenada. Y la tercera la tercera estrategia sería calculando el 1% y luego eso lo multiplico por el porcentaje que me están pidiendo. ¿Alguna duda, chiquillos? Chiquillas.
lo que tenemos acá. ¿No? No. Yo creo que se entendió bien, no sé. Ya. Igual vamos a continuar trabajando, así que cualquier cosa me pregunta. Ya. Ok. Entonces, vamos a volver a la guía 3. Ya. Se visualiza, ¿cierto? Ya, se visualiza la guía, ¿cierto? Veamos la Sí, pregunta sí. 1. Ya, acá. Veamos la pregunta 1. Dice la pregunta 1. A un artículo se le aplica el 25% de descuento. Si el artículo cuesta originalmente 3.500, entonces el descuento en pesos es... Entonces, acá me están diciendo que el artículo cuesta originalmente 3.500. Entonces me están diciendo, vamos a utilizar la tabla. Me están diciendo que, voy a poner número y porcentaje. Me están diciendo que el artículo cuesta originalmente, que cuesta 3.500. Sí, entonces, vamos a poner, el artículo cuesta originalmente 3.500 y eso representa el 100%. Ese es mi punto de referencia. Y me están diciendo que al artículo se le aplica un 25% de descuento. Por lo tanto, lo que me están dando es el porcentaje. Entonces lo ponemos en la columna de porcentaje y queremos calcular el valor que corresponde a ese porcentaje. ¿Ya? Matías, ¿alguna duda? ¿Puede hablar Matías? No hay problema. Ahora vamos a ver el chat. Ya parece que no hay duda. Matías, ¿alguna duda? ¿Levantó la mano? ¿No? Ya, perfecto. Entonces ahí quedaría nuestra tabla. Profe, ¿qué número es el que sale abajo de porcentaje? Profe, la respuesta es 1400. Creo. No, me equivoqué. El Profe, número, es la A875. ya. El número que está abajo del porcentaje es 100, ¿ya? Porque ese es mi punto de referencia. Entonces el valor que haría, X va a ser igual a Y 3.500 es la A. por 25 dividido en 100. Mira, yo puedo acá hacer un truco, puedo tomar estos dos valores, 3.500 lo puedo dividir en 100 y me va a quedar 35, le quito los dos ceros, y me queda 35 por 25. Y eso es igual a 875. Así que ese sería el resultado final, sería la Sí, alternativa. 875 es la A. Sí, efectivamente. Y la otra forma de hacerlo sería utilizando fracciones, ¿cierto? Tendría que 25%, que 25% lo tendría que multiplicar por 3.500 y al final llegamos al mismo valor que sería... No, estoy en clase. Que sería 875. ¿Ya? Vamos con la segunda pregunta. Dice, una caja contiene 30 chocolates. Si se saca 12 de ellos, el porcentaje de chocolates que quedaron en la caja es... Bueno, acá el punto de referencia, vamos a hacer nuevamente la tabla. Tenemos números, tenemos porcentaje. La caja tiene 30 chocolates, por lo tanto, esa es la cantidad 30 que representa el 100%. Y me dicen que se sacan 12 de ellos. El porcentaje de chocolates que quedaron en la caja es... ¿Cuántos quedan en la caja? El resto, ¿cierto? Quedan 18. 18. Y eso me están preguntando a qué porcentaje representa. Entonces acá nos queda X va a ser igual a 18 por 100 dividido en 30. ¿Bien? Y acá podemos hacer un truco. Acá, por ejemplo, podemos dividir esto. Profe, ¿por qué 18? Porque era lo que queda. La pregunta es qué porcentaje de chocolate quedan en la caja. Entonces, Pero ahí dice 12, no 18. es que se sacan 12. Se sacan, Profe, es la E, es 60%. claro, se sacan 12, pero dentro de la caja van a quedar 18. Y la pregunta es, ¿cuántos quedan? ¿Ya? Entonces van a quedar 18 chocolates. Entonces, bueno, ahí hago este truco, divido, me va a quedar 100 dividido en 30. O sea, bueno, en el fondo divido ese 10, Es la E, va a quedar 18 60%. por 10. A ver, queda 18. Ahora vamos a hacer de la siguiente forma, mejor, más ordenado.
va a quedar 18 por 10 por 10. Si lo voy a, mire, el 100 lo voy a descomponer en 10 por 10. Después me van a entender por qué. Y abajo va a quedar 3 por 10. Entonces ese 10 se va con ese 10. Entonces queda 18 por 10 dividido en 3. Entonces 18, tomo eso, lo divido. Me va a quedar 18 dividido en 3 es 6. Y 6 por 10 es 60%. Ya, entonces ahí uno puede ir haciendo descomposiciones de manera que los cálculos sean más fáciles, ya sean más simples. Porque recuerden que en la prueba no van a tener calculadora. Entonces hay que buscar como alguna estrategia para que los cálculos sean más simples. ¿Ya, chiquillos? Vamos a la siguiente. Hay una pregunta, parece. No hay ninguna pregunta. Avancemos, chiquillos. Ya, entonces, vamos a la pregunta 3. Dice, Josefina compró 10 rosas en P pesos y Antonio compró un 20% más de rosas. ¿Qué compró Josefina? ¿Cuánto pagó Antonia? Bueno, acá hay 3 cosas que tomar en consideración. Primero tenemos que determinar cuánto compró Antonia. Ya Antonia compró 20% más y Josefina compró 10. ¿Cuánto es el 20% de 10? Vendría siendo 2. Por lo tanto, Antonia compró 12, porque compró un 20% más. ¿Ya? Entonces vamos a colocar. Vamos a poner. Josefina compró, perdón, vamos a poner así. Vamos a poner rosas y plata. Josefina compró 10 y pagó P pesos. Este es el precio. ¿Ya? Y Antonia compró 12 porque compró 12, el 20% más. El 20% es 12, entonces hay que sumarle 10 con 2. Y eso, y ese precio no sé. Y eso me lo están pidiendo. ¿Ya? Entonces acá hacemos lo mismo que en porcentaje. Multiplicamos cruzado, 12 por P, dividido en 10. Como no está la respuesta, simplifico. Puedo simplificar por 2, queda 6 arriba y 5 abajo. Por lo tanto, la respuesta vendría siendo la alternativa D. ¿Ya? ¿Alguna...? ¿Descompuso, profe? ¿Algo Sí, así? lo que hice fue simplificar la ok. fracción 12 décimos porque no estaba en la alternativa. Entonces yo dividí por 12 arriba y abajo. Ok. Entonces por eso me quedó 6 arriba y 5 abajo. Ya, entonces vamos a la pregunta... Vamos a la pregunta 20. Vamos a la pregunta 4. Ya, acá me están pidiendo el 20% del 60% del 40% de 5 al cuadrado sextos. Ya, primero tenemos que calcular la potencia para saber cuál es la cantidad real, que sería 25 sextos. Ya 5 al cuadrado y 5 por 5. Un poquito. La pizarra. Sí. Ya, entonces, ¿esto cómo quedaría? Sería así. El 20% por 60% por 40%, porque estamos calculando una cantidad respecto a otra, por 25 sextos. Entonces, esas multiplicaciones tengo que desarrollar. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer, vamos a ir simplificando para que sea más simple. Por ejemplo, esta fracción la puedo dividir por 10 arriba y abajo, me queda 2 décimos. Esta otra fracción la divido por 10, me queda 6 décimos. Esa fracción la divido por 10 y me queda 4 décimos. Cuatro décimos por 25 sextos. Ya eso no lo puedo seguir simplificando. Y acá, por ejemplo, miren, 25 por 4, recuerden que se multiplica hacia el lado. Por lo tanto, en algún momento vamos a multiplicar ese 25 por 4 y eso va a ser 100. Y eso se va con este 100 que lo voy a multiplicar abajo. Recuerden que siempre vamos a multiplicar hacia el lado. Entonces, esos dos se van. Ese 6 se va con ese otro 6. Ese 6
se va con ese 6. Se divide y queda 1. Al final queda 2 décimos. Pero 2 décimos no está en la respuesta, entonces lo que tenemos que hacer es simplificar. Y acá simplificaríamos por 2. Entonces nos queda 1. Y ahí llegamos a la alternativa 4. ¿Ya? Así que eso traten siempre, chiquillos, de ir simplificando las fracciones y los números, de tal manera de que sea más fácil desarrollar los cálculos. Así que eso. Vamos Profe, a la... ¿cómo si, profe, espere, antes de terminar, en la parte donde sale el 4 y el 25, ¿cómo le hizo esa parte? ¿El 4 y el 25? Ya, primero simplifique esta fracción. La simplifique Ya. por 10. Entonces queda 4 décimos. Ujú. Señor, Después esa la tenía que multiplicar por la fracción de al lado, que sería 25 sextos. Y como la multiplicación es hacia el lado, en algún momento me va a quedar 4 por 25. Y ese 4 por 25 es 100, ¿cierto? Entonces ese 100 se va con estos otros dos 100 que están abajo. 10 por 10. Y Ya. así, de esa forma, hacemos los cálculos más rápido. Pero esa es la estrategia de ir descomponiendo e ir desarrollando. Vamos con la pregunta 5. Dice, si el 5% de un número es 2b, entonces el 50% de dicho número es... Bueno, acá ahí podemos hacer la tabla de valores. Podemos poner número, porcentaje. Acá el número es una letra, ¿cierto? 2b representa el 100%. Ah, no, perdón, el 5%, ¿cierto? Me están diciendo que 2b representa el 5% y me están preguntando por el 50%. Y ese valor lo desconozco. Entonces acá utilizamos la regla de 3, me queda x va a ser igual a 2b por 50 dividido en 5. ¿Ya? Y acá puedo simplificar esto. Eso queda 10, entonces al final queda x igual a 2b por 10. Por lo tanto serían 20b. Sí, ya. ¿Ya? Eso ¿Dudas estaba con fácil. ese ejercicio, chiquillos? ¿Se dan cuenta que siempre estoy tratando de simplificar? Siempre Ujú. tratando de simplificar lo que se pueda simplificar. Así que, porque así los cálculos se hacen mucho más simples. Obviamente pensando que no tenemos calculadora. Entonces la pregunta 6 dice, si el R% de 200T es 2R, entonces el triple T es igual a... Este es un poquito más complejo y no vamos a utilizar la tabla porque no vamos a llegar a ninguna parte si utilizamos la tabla. Vamos a utilizar el concepto de porcentaje o de fracción. Me están diciendo que el R% de 200T, ese D significa multiplicación siempre en matemáticas. 200T es igual a 2R. ¿Ya? Entonces, eso me están diciendo al principio. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ir desarrollando esto para ver a cuál llegamos, a qué llegamos. Entonces, acá, por ejemplo, va a quedar arriba, va a quedar 200T por R dividido en 100. Esto lo simplifico, queda 2 por T por R igual a 2R. 2R. Ya, 2R. Entonces, acá puedo dividir, o sea, en el fondo, otra forma más directa. ¿Qué valor debe tomar T para que 2R sea igual a 2R? También se puede resolver como ecuación, pero también se puede responder de esta otra manera. 2R multiplicado por T da 2R. Entonces, ¿cuál sería el valor de T? ¿Lo ven o no? O con letra un poco enredado. Pero dice 2R por T, lo podemos reagrupar, es igual a 2R. Para que sean De iguales, 1. T tiene que valer 1, ¿cierto? Para que sean iguales. Entonces T vale 1. Y me están preguntando cuál es el valor del triple de T. 3 veces T. ¿Cuánto es? Es ¿Cuánto 3, sería? po. Exacto. Eso, exactamente. El valor de 3
vendría siendo, el triple de t vendría siendo 3. ¿Ya? Porque el valor de t es 1. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es resolviendo la ecuación, pero es un poco más largo. ¿Ya? Otra forma sería resolviendo esa ecuación, despejando t. Entonces yo tendría que dividir por 2 ambos lados. Entonces me va a quedar t por r igual a 2, perdón, igual a ya, t por r igual a 2r, perdón, a r, perdón, ¿cierto? Porque dividí por 2. Y después divido por r y me queda t es igual a 1. Esa es la otra forma. Ya, vamos a la pregunta 7. Dice, en una caja hay n bolitas, de las cuales el p% son blancas, el r% son rojas y el resto son azules. La cantidad de bolitas azules es, entonces acá el total es n, hay n bolitas. El p% son blancas, entonces, y el r% son rojas. Entonces tenemos que calcular cuál es la cantidad asociada al p%. Entonces en el fondo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El total, y me preguntan al final cuál es la cantidad de bolitas azules. La cantidad de bolitas azules son las que quedan, ¿cierto? Son las que no son blancas y las que no son rojas. Entonces yo debería restar el total, le debería restar la suma de las cantidades de las blancas y de las rojas. Y ese va a ser el número de bolitas azules, que es lo que queda en el fondo, es lo que resta, es lo que queda dentro. Entonces tenemos que transformar la cantidad, tenemos que, quedan 10 minutos, chiquillos. Entonces tenemos que transformar el porcentaje de bolitas blancas lo tenemos que transformar en en cantidad. ¿Qué pasó? Pero un poquito, chiquillos, tengo un problema técnico. Vamos a volver. ¿No lo escucharon? No, bueno. Ya, Sí, güey. Ya me echaron. Me dieron como para mí. y ahí sí, ahora sí. Ya, entonces tenemos que calcular entonces la cantidad de bolitas blancas y la cantidad de bolitas rojas. Si me dicen que el p% son blancas, entonces significa que la cantidad de bolitas blancas va a ser igual a p de 100. Eso es el p%, p de 100. Y la cantidad de bolitas rojas va a ser p de 100. Perdón, r de 100, porque es el r%. Bien, entonces nos queda la cantidad total, que es n, que voy a restar la suma de estas dos cantidades. Y como tienen igual denominador, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Entonces me queda p más n. Entonces al final me queda n menos esa cantidad. Entonces, ¿qué alternativa sería? Ah, acá, perdón, me faltó algo. Me faltó multiplicar por la cantidad total. Porque acá tengo solamente el porcentaje, pero lo tengo que multiplicar por la cantidad total. No me faltó. Entonces tenía que haberlo multiplicado acá por n, que es el total. Entonces me queda p de 100, que vendría siendo el p%, pero del total. Entonces lo tengo que multiplicar por n. Y el r% también. Queda r de 100 multiplicado por n. Y ahora sí, Entonces la D, en la D. claro. Entonces me queda 100 abajo, sumo lo de arriba, p por n, rn. Queda n menos esa cantidad. En la D. Sería la alternativa D. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en resumen, acá nos daban los porcentajes y esos porcentajes teníamos que transformar la cantidad. Porque lo que me estaban preguntando al final no era por porcentaje, sino por la cantidad de bolitas azules que quedaban adentro. Y ahí está el desarrollo. ¿Alguna duda, chiquillos, respecto a esta pregunta? No, creo que no. Ya, parece que no.
Entonces, vamos con la última pregunta de porcentaje. Dice, un automovilista debe recorrer X kilómetros en un camino. Entonces, al tiro, si es el total, X representa al 100%. Si después de cierto tiempo ha recorrido Y kilómetros, ¿qué porcentaje de camino le queda por recorrer? Bueno, obviamente tenemos que asumir que Y kilómetros es menor que el total, porque ha recorrido solamente una parte. Entonces, antes de ir al porcentaje, porque me están preguntando, ¿qué porcentaje del camino le queda por recorrer? La pregunta que le hago a ustedes es, ¿cuánto le queda por recorrer? ¿Cuál es la expresión que me permite determinar lo que le queda? Lo he pagado. Mm, Me he comido 10 collas. X es el total y ha recorrido Y. ¿Cuánto le queda? Mientras no le vea. Lado. ¿Cómo? Le queda la diferencia. Eso es lo que le queda. Ya no sé si el profe lo habrá notado. El pero total me es X y ha recorrido Y. Juan Carlos, apaga el micrófono. Lo que falta es X menos Y. Eso es lo que falta, ¿ya? Y me están preguntando por el porcentaje, al porcentaje que representa esa cantidad. Y esa cantidad es desconocida. Entonces acá tenemos números y acá tenemos porcentaje. Y utilizamos nuestra tabla de porcentaje. Entonces, el valor desconocido, bueno, acá uno se puede enredar porque puse X, entonces se puede confundir con el otro X, entonces voy a poner acá signo de interrogación, ¿ya? Porque eso es lo desconocido. Ese valor desconocido va a ser igual a X menos Y multiplicado por 100 dividido por X. Mm, ¿Cuál sería entonces? La, La la, letra, la, la letra A, ¿cierto? ujú. Entonces, efectivamente la letra A. Así que eso sería, pues, chiquillos. No sé si queda alguna duda respecto a alguna pregunta en particular de la 8 que No. desarrollamos. Lo que voy a preguntar, profe, ¿cuánto lo va, o sea, va a enviar este video? Sí, lo estoy grabando. Ah, ya. Sí, lo estoy grabando y lo vamos a compartir, ¿ya? Para los chiquillos que no se pudieron conectar. Ok, ya, profe. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿En relación a alguna pregunta en particular, algún desarrollo en particular? Recuerden, chiquillos, que bueno, les vuelvo a reiterar lo que les dije al principio, de que pueden visitar la plataforma Puntaje Nacional. Ahí hay mucho material. Hay mucho video y también material físico, como guías, ensayos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y también contarles que de a poquito, esto es parte de la guía 1, ¿ya? Para que lo estén visualizando.